Trabajé como conserje en una escuela secundaria durante casi 5 años y usualmente estaba en el turno de noche. Entraba alrededor de las 10 de la noche y me quedaba hasta justo antes de que saliera el sol, cuando los autobuses comenzaban a llegar. Al principio, el trabajo me gustaba. No tenía que lidiar con los niños corriendo por los pasillos, los maestros quejándose de cosas o con nadie en realidad. El silencio no me molestaba, y me gustaba que me dejaran solo para hacer mi trabajo. Pero a medida que pasaba el tiempo, comencé a notar lo diferente que se sentía la escuela por la noche. En comparación con el día, no era solo silencio, se sentía muerta. El edificio crujía y gemía como si estuviera respirando. Y cuando eres la única persona allí, incluso el sonido más pequeño te pondrá nervioso. Escuchabas un casillero abrirse solo o las tuberías golpeando en las paredes y tu cerebro te hacía pensar que eran pasos. Aprendí a ignorar mucho de eso, pero una parte de la escuela a la que nunca me acostumbré fue el sótano. La escuela era vieja, construida en la década de 1950, y el sótano se extendía por debajo de la mitad de ella. No estaba bien terminado como las aulas. Era un laberinto de hormigón de trasteros y pasillos largos y estrechos con tuberías y cables colgando por encima. Algunas de las habitaciones estaban llenas de escritorios viejos. Algunas tenían cajas de libros de texto anticuados. Otras tenían muebles rotos apilados. Siempre olía a humedad y a moho allí abajo. Las luces fluorescentes zumbaban y parpadeaban cuando funcionaban. Muchas veces, tenías que llevar una linterna solo para ver a dónde ibas. Cuando empecé, uno de los conserjes más viejos me dijo que evitara el sótano a menos que fuera absolutamente necesario bajar. Dijo que no valía la pena el problema y bromeó diciendo que estaba embrujado. Me reí, pero incluso en esa primera semana, noté lo incómodo que me sentía en esa parte del edificio. Era como entrar en un mundo diferente en comparación con los pasillos luminosos de arriba. Había noches en las que pasaba por la puerta del sótano y sentía un escalofrío solo con mirarla, pero normalmente no tenía que bajar, así que lo evité siempre que fue posible. Una noche, unos 2 años después de empezar el trabajo, tenía una lista de tareas pegada a mi carrito, y una de ellas era subir un juego de sillas plegables para un evento. Gemí tan pronto como la vi porque el único lugar donde se guardaban esas sillas era el sótano. Recuerdo haberme quedado parado en la parte superior de la puerta de la escalera del sótano durante un buen minuto, debatiendo si podía preguntarle a mi supervisor si podía esperar hasta la mañana, pero no quería parecer perezoso. Así que agarré mi linterna y abrí la pesada puerta. La escalera resonó con cada paso que di, como si mis botas fueran demasiado ruidosas. Llegué al fondo y encendí el interruptor, pero solo se encendieron un par de luces del techo. Dejaron la mayor parte del pasillo en la oscuridad. Juro que olía a cemento mojado allí abajo. Encendí mi linterna y comencé a caminar. Se suponía que las sillas estaban en el segundo trastero a la izquierda. La primera habitación estaba llena de escritorios viejos apilados hasta el techo. La segunda puerta estaba medio oxidada y chirrió como uñas en una pizarra cuando la abrí. Dentro, la habitación olía a polvo y a cera para madera. Las sillas plegables estaban apiladas contra la pared en montones irregulares. Me agaché y comencé a sacarlas, tratando de llevar tantas como pude a la vez para no tener que hacer tantos viajes. Acababa de levantar 4 cuando me congelé. De algún lugar del pasillo, escuché un suave sonido de arrastre, como si alguien estuviera deslizando lentamente su zapato por el suelo. Contuve la respiración, todavía agachado con las sillas en mis brazos, escuchando tan atentamente como pude. El sonido se detuvo. Me enderecé y asomé la cabeza al pasillo, alumbrando con la linterna en ambas direcciones. El haz cortó la oscuridad, pero no había nada allí. Mi corazón latía con fuerza en mis oídos. Permanecí allí lo que pareció una eternidad antes de finalmente decirme a mí mismo que probablemente eran solo las tuberías, o tal vez había movido una silla sin darme cuenta. Llevé la primera carga al pasillo y hacia las escaleras. Mientras caminaba, de repente sentí una corriente de aire frío en mi cara. Era tan fuera de lugar que me hizo detenerme a mitad de camino. El sótano siempre estaba cálido y rancio, sin ventanas y sin aire en movimiento.
Esto se sentía como estar al lado de un congelador abierto. Alumbré con mi linterna arriba y abajo del pasillo, pero nada parecía diferente. Me lo quité de encima, dejé las sillas al pie de las escaleras y volví a buscar más. Cuando entré de nuevo en el trastero, algo se sentía raro. La pila de sillas parecía diferente de alguna manera, como si se hubieran movido mientras yo no estaba. Las fruncí el ceño, tratando de recordar exactamente cómo habían estado inclinadas. Finalmente me dije a mí mismo que solo estaba siendo paranoico, y levanté otra carga. Esta vez, al girar para irme, lo escuché de nuevo, un golpe seguido de un sonido de raspado. Venía de más abajo en el pasillo del sótano. El haz de mi linterna tembló en mi mano mientras lo apuntaba hacia allí. A unos 6 metros de distancia, una de las puertas de las aulas que debería haber estado bien cerrada estaba entreabierta. Se me cayó el estómago. Sabía que no había tocado esa puerta. La escuela estaba cerrada todas las noches, y se suponía que nadie estar allí excepto yo. Me quedé inmóvil en el umbral del almacén, mirando esa puerta entreabierta. Todo mi cuerpo gritaba que dejara las sillas y subiera corriendo, pero me quedé allí. Me dije a mí mismo, tal vez la puerta se había soltado. O tal vez cuando abrí otra puerta, la presión del aire había cambiado. Me aferré a esas excusas como a un salvavidas. Llevé las sillas rápidamente a la escalera, luego volví con mi linterna en una mano, con las manos vacías esta vez. La puerta entreabierta seguía allí, abierta lo suficiente para que alguien asomara la cabeza. Se me secó la garganta. Me acerqué lentamente, cada paso resonaba. Cuando estuve cerca, grité, «Hola, hay alguien aquí abajo». Mi voz se quebró y sonó pequeña en el gran sótano vacío. No hubo respuesta. Tragué saliva con fuerza, luego abrí la puerta rápidamente con mi mano libre y alumbré con la linterna dentro. La habitación estaba vacía, solo carcasas de equipo científico polvoriento, cajas apiladas, telarañas en las esquinas. Entré un segundo, con el corazón acelerado, escuchando cualquier sonido. Fue entonces cuando lo escuché de nuevo, un arrastre, pero esta vez, estaba detrás de mí en el pasillo. Me di la vuelta y apunté la linterna con el haz cortando el pasillo. Nada, solo sombras y cemento, pero lo sentí. Esa fuerte presión que sientes cuando sabes que te están observando. Se me erizó la piel. Ya no me importaban las sillas. Retrocedí lentamente, manteniendo la linterna apuntando por el pasillo y me dirigí hacia la escalera. Cuando llegué a las escaleras, agarré las sillas que había dejado y las subí de 2 en 2. No me detuve hasta que estuve de nuevo en el pasillo principal de arriba, jadeando. Me apoyé en la pared, sudando a pesar de que la escuela estaba fría. Me dije a mí mismo que estaba imaginando cosas. Tal vez habían sido ratas o tuberías de agua, pero no podía explicar la puerta entreabierta. Cerré la puerta de la escalera con llave, aunque no se suponía que debía hacerlo, y no volví a bajar el resto de la noche. Una semana después, estaba trapeando el pasillo justo encima de las escaleras del sótano cuando lo escuché de nuevo. 3 golpes fuertes, espaciados uniformemente, como si alguien golpeara la pared con el puño. El trapeador se me resbaló de la mano, el agua goteaba sobre las baldosas. Me quedé inmóvil y escuché. Luego escuché que la puerta del sótano se sacudía como si alguien la hubiera empujado desde el otro lado. Se me heló la sangre. No la abrí. Me quedé allí agarrando el mango del trapeador hasta que el sonido se detuvo. Después de eso, me negué a bajar al sótano solo. Si algo necesitaba subir, esperaba hasta que otro conserje estuviera allí. Nunca les conté a los demás lo que escuché porque sabía que o se reirían o me dirían que era el llamado fantasma. Pero sé lo que sentí y sé lo que escuché. Hasta el día de hoy, cuando pienso en esos lentos pasos arrastrándose detrás de mí, me siento mal del estómago. Trabajé como conserje en una escuela secundaria durante 3 años. Era el más nuevo del equipo, así que la mayor parte del tiempo me tocaban los turnos de noche. El edificio era enorme, 4 pisos y 2 gimnasios. Y por la noche, cuando estaba vacío, se sentía como un laberinto gigante. La regla era ir piso por piso,
habitación por habitación, apagando luces, vaciando la basura y cerrando puertas. Usualmente tomaba toda la noche cubrirlo todo, y si intentabas apurarte, te perderías algo. Una noche de viernes, estaba trabajando solo porque uno de los otros conserjes había faltado por enfermedad. Normalmente, trabajábamos en parejas, así que no estaba acostumbrado a ser el único de servicio. Al principio, el turno fue normal. Empecé en el primer piso, vaciando botes de basura, limpiando superficies y trapeando los pasillos. Las luces en algunos de los viejos pasillos parpadeaban, lo que hacía que las sombras saltaran, pero me dije a mí mismo que solo era el edificio asentándose. Alrededor de la medianoche, subí al tercer piso. Ese piso siempre me daba una mala sensación porque era más silencioso que los demás. Tenía muchas aulas antiguas que ya no se usaban, algunas permanentemente cerradas con llave, y otras eran solo almacenes llenos de libros polvorientos, muebles rotos y viejos equipos de laboratorio. Mientras caminaba por el pasillo, pasé por los casilleros. El clic metálico de las puertas y el eco de mis botas contra las baldosas me hicieron saltar varias veces. Seguía recordándome que era normal. Estaba a mitad de trapear uno de los pasillos principales cuando noté que una puerta, a unos 6 metros de distancia, estaba abierta. Eso me sorprendió de inmediato porque ya había revisado todas las habitaciones más temprano por la noche y todas las puertas habían estado cerradas con llave. Mi primer instinto fue pasar rápidamente e ignorarlo. Pero algo me hizo detenerme. Apoyé mi trapeador contra la pared y caminé lentamente, tratando de hacer el menor ruido posible. La puerta era una de esas viejas puertas de madera de aula con una ventana de cristal cuadrada. La abrí lentamente, alumbrando con mi linterna dentro. La habitación parecía vacía. Los escritorios estaban apilados a lo largo de las paredes y había cajas en las esquinas. Nada parecía fuera de lugar a primera vista, pero luego noté que una de las cajas cerca de la pared trasera se había movido. Estaba inclinada, no alineada con las demás, y había marcas de roce en el suelo como si la hubieran arrastrado por las baldosas. Mi estómago se hundió. Sabía que había cerrado esa puerta antes, y sabía que no había movido esa caja. Me dije a mí mismo que probablemente no era nada, solo mi imaginación jugándome una mala pasada porque estaba cansado. Cerré la puerta y volví a trapear, pero mi mente seguía divagando en esa habitación. Seguía pensando que debía revisar las ventanas. Tal vez un estudiante se había colado de alguna manera, pero todas las ventanas estaban cerradas con llave desde adentro y las puertas del pasillo también estaban cerradas con llave. Traté de sacudirme la sensación de ser observado y me concentré en la limpieza. Después de terminar ese pasillo, bajé a la escalera para ir al segundo piso. Al pasar de nuevo por la misma aula, mi corazón casi se detiene. La puerta estaba abierta de par en par. Se me cortó la respiración. Sabía que la había cerrado antes. Me acerqué lentamente. Miré dentro y la habitación parecía normal, excepto que la caja ahora estaba movida al centro del piso. Mi pulso se aceleró. Susurré, «Hola, ¿quién está aquí?» Mi voz sonaba diminuta en la soledad del edificio. Esperé, pero hubo silencio. Y luego, desde el fondo de la habitación, escuché una respiración lenta y profunda. No era una ráfaga de viento ni una tubería. Era alguien tratando de hacer silencio, pero asegurándose de que yo pudiera escucharlo. Traté de convencerme de que era un estudiante escondiéndose, gastando una broma. ¿Pero cómo habría entrado? Yo era el único que se suponía que debía estar allí, y todas las puertas estaban cerradas. Cerré la puerta de golpe y corrí por el pasillo hacia la escalera. Mi corazón latía con fuerza y el sudor me corría por la espalda. Me quedé pegado a la puerta de la escalera, escuchando. Dudé en llamar a mi supervisor, aunque odiaba molestarlo en medio de la noche. Finalmente, lo hice. Cuando contestó, le conté lo que estaba pasando, tratando de mantener la voz firme. Dijo que estaría allí en 20 minutos. Esos 20 minutos se sintieron como horas. Me mantuve lo más lejos posible de esa habitación, mirando por encima del hombro cada pocos segundos. Finalmente, llegó. Subimos de nuevo juntos.
Tenía una linterna grande y caminó directamente al aula. La caja seguía en él, en medio del suelo. Revisamos por todas partes. Los armarios, debajo de las mesas, detrás de los escritorios, no había nada. Sugirió que yo solo estaba cansado o imaginando cosas. No discutí, pero sabía lo que había escuchado, esa respiración lenta y pesada. Traté de terminar el resto de mi turno con él allí, pero seguía mirando esa aula. El pasillo se sentía más frío y opresivo que nunca. Ni siquiera barrer y trapear me distraían. Cada vez que pasaba por el casillero, esperaba que se abriera. Cada sombra parecía una persona parada justo fuera de la vista. Semanas después, cuando trabajaba con otro conserje, me dijo que hace años, un estudiante había sido sorprendido escondiéndose en esa aula durante la noche. Se había colado para gastar una broma, pero asustó tanto al personal que nunca más volvieron a usar esa habitación. Tenía sentido, pero no explicaba la respiración que escuché esa noche. No había nadie más en la escuela. Terminé el turno y me fui, pero cada vez que pensaba en ello, se me revolvía el estómago. Empecé a tomar precauciones adicionales. Me aseguré de que todas las puertas estuvieran cerradas con llave al pasar. Mantuve mi linterna apuntando al suelo y me quedé cerca de la escalera si tenía que pasar por ese pasillo. Meses después, tuve otro turno de noche solo. Evité ese tercer piso el mayor tiempo posible. Cuando finalmente tuve que subir, me moví tan rápido como pude. Seguía pensando que lo volvería a escuchar. La sensación de ser observado no desaparecía. Incluso cuando estaba en una habitación lejos de esa aula, sentía que había ojos sobre mí. Cada crujido del suelo me hacía saltar. Terminé el turno y me fui rápidamente, sin mirar atrás. Me negué a trabajar en ese piso solo de nuevo. Incluso años después, lo evitaba siempre que podía. Nunca descubrí si había sido un estudiante escondido o algo más. Pero nunca olvidaré el sonido de esa respiración que venía de un aula que debería haber estado vacía. Todavía puedo oírlo en mi cabeza a veces. Trabajé como conserje nocturno en una vieja escuela secundaria durante 2 años. La peor parte del trabajo siempre fue el auditorio. Era enorme, con 3 niveles de asientos, un gran escenario y cortinas largas y pesadas que colgaban del techo. Durante el día, parecía normal, pero por la noche, cuando el edificio estaba vacío, se sentía como si entrara en un lugar completamente diferente. Incluso con las luces encendidas, había sombras en cada esquina que parecían más oscuras de lo que deberían ser. El sonido se propagaba de forma extraña allí. Si se te caía una escoba, el eco se estiraba y rebotaba, lo que dificultaba saber exactamente de dónde venía el sonido. La mayoría de las noches, dejaba el auditorio para el final, porque odiaba entrar allí. Había algo en ese lugar que siempre me ponía la piel de gallina. Cerca del final del invierno de un año, tuve que limpiarlo antes de lo habitual porque al día siguiente iba a haber una obra de teatro. Llegué alrededor de la medianoche, arrastrando mi carrito detrás de mí. La puerta lateral crujió ruidosamente al abrirla, y cuando se cerró de golpe detrás de mí, el eco viajó por la habitación vacía. Empecé barriendo los pasillos entre los asientos. Las sillas eran viejos asientos plegables de metal atornillados al suelo en algunas filas, y en otras filas estaban sueltas. Mientras empujaba la escoba, escuchaba el sonido de raspado que resonaba en las paredes y el techo. Después de unos minutos, creí escuchar algo más. Al principio era débil, como un suave crujido desde el escenario. Me congelé, pensando que tal vez un accesorio se había caído, pero cuando miré, el escenario estaba vacío. Sacudí la cabeza y me dije a mí mismo que no era nada. Seguí barriendo. Unos minutos después, lo escuché de nuevo. Esta vez, era más claro, el sonido de pasos lentos. Cruzando el escenario. Dejé de barrer y miré hacia el escenario. Pude ver los accesorios apilados en las esquinas. Nada se movía, pero el sonido era real. Mi respiración se volvió superficial. Lentamente subí los escalones al escenario, alumbrando con la linterna detrás de las cortinas. Había cuerdas, poleas, sillas viejas y escenarios pintados apilados contra las paredes.
Todo estaba cubierto de polvo, y el haz de mi luz lo hacía bailar como si se moviera. No podía quitarme la sensación de que alguien o algo estaba cerca. Yo retrocedí del escenario, diciéndome a mí mismo que era solo el edificio asentándose, tal vez un ratón en las vigas, pero la sensación no desapareció. Seguí barriendo los pasillos, tratando de terminar lo más rápido posible. Mi mente seguía volviendo al escenario. El sonido de esos pasos lentos se repetía en mi cabeza, aunque ya no los escuchaba. Terminé de barrer el nivel inferior y comencé a trapear. Mientras empujaba el trapeador por las filas, creí ver una sombra moverse por el segundo nivel de asientos. Moví mi linterna hacia los asientos, pero no había nada. Traté de decirme a mí mismo que era un truco de la luz. Mantuve mi espalda contra la pared mientras me movía, sintiendo como si alguien estuviera detrás de mí. Casi había terminado de trapear el piso principal cuando lo escuché de nuevo. Un susurro. No pude distinguir palabras, pero era bajo, y venía de los asientos del balcón encima de mí. Mi corazón ahora latía con fuerza. El haz de mi linterna temblaba en mis manos. Quería correr, pero no lo hice. Tenía que terminar el trabajo. Yo le dije. Me dijo que era alguien de fuera o quizás un conserje que había olvidado algo, pero sabía que estaba solo. Seguí trapeando lentamente, mi oiseau tensó. El susurro continuó, casi como si se acercara. Intenté gritar, pero estaba tan nervioso que mi voz sonó débil. No hubo respuesta, solo el eco de mi voz. Terminé de trapear el piso principal y empecé a limpiar el escenario. Los escalones parecían interminables, y cada vez que movía mi linterna, creía ver algo justo al borde del rayo. A veces era un destello de una sombra, a veces era solo mi imaginación. Cuando llegué al escenario, miré por el borde del piso principal. Los asientos se extendían en la oscuridad. Alumbré con la linterna el balcón, y por un momento, creí ver una figura sentada allí. Solo una silueta, pero cuando parpadeé, se había ido. Me dije a mí mismo que era una silla o un abrigo, pero la sensación no me abandonó. Empecé a quitar el polvo y a mover los accesorios, tratando de concentrarme en algo físico. El susurro volvió, mucho más claro esta vez. Sonó como si alguien pronunciara mi nombre casi directamente detrás de mí. Me giré tan rápido que la linterna se me resbaló de las manos. El escenario estaba vacío. Nada. Los accesorios seguían apilados en el mismo lugar y las cortinas no se movían, pero sabía que no había imaginado la voz. Retrocedí lentamente con el corazón acelerado y me moví hacia la puerta lateral. Me detuve al borde del escenario y escuché. Podía escuchar pasos suaves en los niveles superiores, moviéndose lentamente por el balcón. Me dije a mí mismo que era imposible. El auditorio estaba cerrado. Nadie más debería haber estado allí. Los pasos continuaron, deteniéndose y comenzando como si alguien estuviera paseando y observándome. Finalmente corrí hacia la puerta, agarré el pomo y la abrí. El aire frío de la noche me golpeó como una pared, y sentí alivio, pero todavía podía escuchar el débil eco de los pasos arriba, desvaneciéndose lentamente. Mis manos temblaban tan fuerte que apenas podía cerrar la puerta con llave detrás de mí. Me apoyé en ella, recuperando el aliento, sintiendo el sudor corriendo por mi frente. No volví a entrar esa noche. A la mañana siguiente, intenté contarle a otro conserje lo que había sucedido, y él se rió de mí, diciendo, «Es un edificio viejo y probablemente solo se asienta o algo así». Pero no estoy convencido. Esa voz susurrante y mi nombre siendo llamado tan suave y deliberadamente y los pasos paseando por encima de mí. Lo sentí en el aire a mi alrededor. Semanas después, me enteré de que hace años, un drama. Una profesora había muerto repentinamente en ese auditorio durante un ensayo. Un ataque al corazón, justo en el escenario delante de los alumnos. La gente decía que a veces se le oía caminar por el escenario por la noche o susurros en los asientos. Intenté convencerme de que era solo una historia, que los sonidos eran normales para un edificio viejo, pero la forma en que esa voz susurró mi nombre y el eco de los pasos, nunca pude olvidarlo. Quizás me estaba volviendo loco. No lo sé. Después de esa noche, me negué a limpiar el auditorio.
Dejé ese trabajo no mucho después, pero a veces, incluso cuando había otras personas en el edificio, sentía la misma presión fría en el auditorio y me sentía observado de la misma manera. Sé que lo que experimenté fue real, al menos real para mí. Nunca he tenido ningún tipo de episodios esquizofrénicos ni nada por el estilo. Así que, todo esto todavía me desconcierta hasta el día de hoy.